Bienvenidas y bienvenidos. Hoy os explicaré el caso o el ejemplo, mejor dicho, de una clienta que me pidió la astrología galáctica para ella. Un caso muy interesante y ahora iréis viendo el porqué. Su alma, ¿cuándo se originó? Se originó en otra galaxia distinta a la de la Vía Láctea. Una galaxia situada en la constelación de Piscis. En particular, esta galaxia se denomina NGC 520 y no es una galaxia en realidad, son dos galaxias que están chocando entre ellas y se están fusionando o se estaban fusionando hace 9 millones de años luz, perdón, porque se encuentra a 9 millones de años luz de nosotras, de la Tierra. Por lo tanto, todo este tiempo puede ser que ahora estén mucho más fusionadas en realidad. Esta alma se originó en aquella galaxia y se originó, se proyectó, esa alma se originó allí y empezó proyectándose en dos seres. Por un lado, como planeta situado en una dimensión de cuarta dimensión, un planeta que era desértico, parecido un poco a Marte, realmente, tal y como yo lo veo este planeta. Era con una tierra, eso, digamos, cobriza, de un color cobrizo, desértico, sin vida. Y sin vida me refiero ni vegetal, ni animal, ni humana. Pero también se proyectó como un ser de octava dimensión, delfín, como un delfín. Este planeta, debido a la colisión paulatina entre las dos galaxias donde formaba parte, acabó disolviéndose, es decir, desapareciendo. Y por lo tanto, la primera experiencia de esta persona como alma, aparte de ser delfín, que es como una dimensión paralela de su alma, que ha tenido un recorrido paralelo acompañándola y apoyándola constantemente, pero de entrada ya como planeta, el solo hecho de que se acabara disolviendo, desapareciendo, ya implica que de alguna forma esos principios estelares, esos principios planetarios que ella fue, se disolvieron y por lo tanto sus raíces de alguna forma quedaron disueltas. A partir de aquí, ¿qué recorrido realizó esta persona? Pero antes del recorrido vamos a hablar de los colores de su alma, porque ya estos colores ya nos dan realmente todas unas pautas para ayudarnos a comprenderla mejor. El color principal es el gris. El gris no es la primera vez que me lo encuentro. ¿Y qué significa que un alma tenga como color principal el gris? Significa que está pasando, digamos, de un estado interior de negro, de desconexión consigo misma, de haberse perdido, va pasando hacia la luz. Y por lo tanto significa que en esta vida está en un proceso de transición interior, de pasar de haberse perdido a sí misma a encontrarse, a reconectar con su luz. Pero hay más, porque cuando aparece el color gris como color principal, realmente significa un proceso de transformación interior, pero este proceso de transformación interior va acompañado de más colores que lo apoyan, que le dan soporte, que lo empujan esa evolución. El color principal es un azul claro, bonito, brillante, luminoso, que está conectado con la capacidad de comunicación,
de decir la verdad, de conectar con la propia verdad interior, y está conectado con el chakra de la garganta. El color azul claro tiende a la persona a ir hacia adentro, es decir, a priorizar su capacidad de comunicación consigo misma. Es más bien una persona con tendencia introvertida, a ir hacia adentro. En este caso, en particular para esta alma, esto es muy importante, es un proceso importante. Pero además, también el azul claro ayuda a conectar con nuestra inocencia. Aunque a veces eso puede significar que a la persona le sea difícil decir no, poner límites, porque tiende a estar muy abierta a los demás y a hacerles caso, hacerles caso de forma a veces ciega, sin darse cuenta realmente de que pueden haber manipulaciones, segundas intenciones, y por lo tanto, hasta que no empieza a madurar, no empieza a aprender a poner límites y a saber decir no. También este color da la tendencia a la persona a querer escapar de este mundo, de querer escapar de la realidad concreta que vive y refugiarse en un mundo interior de imaginación, sea imaginación, sea su mundo interior conectado con otras vidas, otras existencias, otras realidades, para de esta manera separarse de la realidad concreta. Y por lo tanto hay una tendencia de separar, de escindirse interiormente entre la parte física concreta, esa realidad, y la parte imaginativa. Pero este color azul claro también da la capacidad de encontrar paz interior. Y normalmente estas personas son intuitivas, son leales, también conectan fácilmente con su espiritualidad y tienden a ser soñadoras, como os decía, y refugiarse en sus mundos interiores. Este color también ayuda a liberarse del pasado más fácilmente y por lo tanto cuando se está en un proceso de transición, esto es importante, desidentificarnos del pasado. Pero hay más, porque además del color azul claro, también tiene otros colores. Tiene el rojo brillante, luminoso, son como chispas de rojo, pequeñas chispitas de rojo que le ayudan a estar en esta realidad, enfocada en el cuerpo físico, a enraizarse, conectarse con la tierra. Y también tiene chispas de naranja brillante, luminoso, que la conectan con su creatividad, pero también con sus deseos. Y eso puede llevar a atraparla, por ejemplo, en deseos concretos, sea dinero, por ejemplo, ser poco cautelosa con el dinero, pongamos por caso. También podría ser la sexualidad, aunque no es el caso de esta clienta, y quedar atrapada en los deseos de vibración más baja. Puede ser también la comida, por ejemplo, por el gusto, ¿no? Pero vamos más allá de esos colores. Hemos hablado de un color azul claro con chispas, mezclado con chispas rojas y naranjas. A partir de aquí, continuemos la trayectoria del alma, porque una vez sucedió todo aquello en aquella galaxia, en Piscis, ¿qué sucedió? ¿Dónde se fue? Bien, esta persona, esta alma, ¿por qué se perdió? Porque realmente se encarnó no solo como humana, sino también como con otros tipos de seres, no uno, sino diversos. Quiso experimentar distintos tipos de seres porque la atraía el poder,
la dominación, el estar por encima de los demás. Así, por ejemplo, ha sido Maitra. Los Maitras son una raza muy agresiva de grises, son altos, provocan abducciones también, manipulación genética, son muy violentos, dominadores. También fue Kili Tokurt, que es una raza reptiliana, aunque la apariencia es más humanoide, gris humanoide, pero en realidad son reptilianos, son de sangre fría. Y también fue un tipo de gris de la raza Dohu. Los Dohu son una raza de grises, son bajitos, que han sido o fueron en su momento manipulados genéticamente por una raza de reptilianos para transformarlos en sus servidores y por lo tanto en sus súbditos. De forma que los Dohu están completamente atrapados y son sumisos al poder de estos reptilianos, que es otra raza, que son los Ciacar. Entonces, y además también fue por un tiempo Anunnaki. O sea, imaginaros qué espectro más amplio su alma se proyectó. Se proyectó como Maitra, se proyectó como Kili Tokurt, se proyectó también como Dohu, en este caso para vivir el lado contrario, por lo tanto la sumisión, la víctima, pero también durante un tiempo como Anunnaki. Y con todo ello se perdió en el poder, en el abuso de poder, en la violencia, la dominación, la manipulación genética hacia los demás. Pensad que los Maitra también, entre otras cosas, se dedican a traficar con humanoides, traficar con humanos, sea para venderlos como esclavos sexuales, sea para venderlos como comida para otras razas. Y también contribuyeron a las guerras de Orión. Digamos que los Maitra, los Ciacar, los Til y Tokurt, y ahora me dejo alguno más. Así, los Jansar son las razas, digamos, más feroces, más temibles, agresivas que existen en este universo. Bueno, entonces, como en particular participó de las guerras en Orión, pero también como Maitra estuvo aquí en la Tierra, porque la Tierra, incluso antes de la aparición de los seres humanos, ya fue habitada por distintos tipos de seres, algunos humanos o humanoides y otros no. En particular, los Maitra ya habían estado aquí en la Tierra a millones de años atrás. Y en particular, su zona donde se situaron fue lo que es ahora el norte de África hasta Oriente Próximo, toda esa franja, norte de África hasta Oriente Próximo, y que en aquellos momentos era una zona muy rica de vegetales. Realmente había una gran diversidad de fauna, de flora, además súper abundante, rica, y ellos precisamente contribuyeron a desertizarla. ¿Por qué? Porque ellos de entrada necesitan espacios desérticos, climas más secos para poder vivir. Y esto sucedió hace casi 2 millones de años. ¿Qué más? Esto por un lado, pero también ha tenido, un momento, perdón, sí. Pero aparte de ello, ha tenido paralelamente, o sea, a pesar de haberse proyectado en este tipo de seres, paralelamente también ha tenido vidas humanas en la galaxia. ¿Y dónde empezó a encarnarse como humana? En la estrella Vega, bueno, en un planeta que da vueltas
alrededor de la estrella Vega, situada en la constelación de Lira. Allí se empezó a encarnar gracias a los sirianos, a los seres de Sirio A, porque Vega en aquellos momentos estaba en un proceso de degradación importante de los seres humanos, de los humanos que vivían allí, porque estaban ya separando mucho corazón-mente, o habían ya separado mucho corazón-mente, y aunque ellos se decían que seguían principalmente prácticas espirituales, las realizaban desde la mente, separándose de las emociones, pensando que las emociones eran solo para seres inferiores, que los hacían inferiores, que si sentían emociones los separaban de la fuente primordial creadora del universo. Y por lo tanto, ellos tenían que vivirlo todo desde la mente. Fuera, por ejemplo, meditar, fuera yoga, fuera otro tipo de prácticas espirituales, todo solo podía ser vivido desde la mente. Esto provocó que hubiera un deterioro paulatino de su genética, de sus cuerpos físicos, y fue en este proceso ya de deterioro que los habitantes humanos de Sirio A quisieron aportar ayuda, quisieron ayudar para intentar evitar un mayor deterioro. ¿Y qué es lo que hicieron los sirianos A? Pues hicieron un experimento genético donde lo que hicieron fue mezclar alma siriana o ADN siriano con ADN de una clase de grises que se denominan SMAT, si mal no me equivoco. Sí, SMAT, que son una clase de grises que son muy pacíficos, tranquilos, ya lo diré, son realmente abiertos a la vida, son ovíparos, por ejemplo. Y se ofrecieron para este experimento, para crear, digamos, como un híbrido humano gris que pudiera no solo sobrevivir en el ambiente cada vez más tóxico de Vega o del planeta alrededor de Vega, sino también de esta manera ayudar a los humanos allí a intentar abrirse más y a evitar el posterior deterioro de su raza. Entonces fue en estas condiciones que mi clienta se encarnó, siendo híbrida entre Sirio A y esta raza de grises SMAT. A partir de aquí, los SMAT, nos lo he dicho, son originarios de la constelación Trianguli Australis, perdón. Pero realmente ella vivió allí. Como es un alma que ha querido mucho vivir los extremos, esta separación de sí misma, de su esencia, se fue identificando más con este proceso de separación mente-corazón, se fue identificando más y muy fácilmente solo el vivir desde la mente, apartando emociones, negando emociones, y por lo tanto, no solo ella, sino ese planeta se fue deteriorando cada vez más hasta que llegó un momento que fue tóxico completamente y los humanos que quedaban allí tuvieron que refugiarse en el interior del planeta. Fue ya en este proceso, digamos, de contracción, de refugiarse en el interior del planeta, que ella, murió y su alma fue rescatada por seres procedentes de Procyon, ya lo diré, Canis Minor, de la constelación del Canis Minor. Allí fue rescatada y por lo tanto ayudada
a que no decayera aún más en ese proceso decayente que estaban siguiendo los habitantes de Vega, y se la llevaron con ellos para a partir de aquí que se pudiera encarnar en Procyon. Y así fue. Se encarnó allí y empezó una nueva etapa como humana. Y en esta nueva etapa aprendió el arte de ser guerrero de luz. Acompañó en distintas misiones a los de Procyon, porque estos seres de Procyon son seres realmente muy compasivos, muy luminosos, de quinta dimensión, que les gusta mucho ayudar a los demás. Les gusta ayudar a seres, sobre todo, que están en condiciones muy extremas, sea de culpa, dolor, sufrimiento, que sus almas realmente se han separado mucho de la unidad interior, de la esencia, y además cuando ayudan nunca esperan nada a cambio. Entonces ella se encarnó allí diversas veces, participó en diversas misiones, como os comentaba, y por ejemplo estuvo también en Alpha Centauri, y más adelante, una vez terminó este periodo de su vida, de sus vidas, se encarnó en las Pléyades. Se encarnó en las Pléyades, donde su alma sentía una afinidad, pero no solo como humana, dentro de la raza de los Tal Shiar, sino también como Anunnaki, porque en las Pléyades, en un planeta alrededor, que da vueltas alrededor de la estrella Alcione, existen también una base Anunnaki. La base, me parece que es la 361. Y por lo tanto, tienen muchas más. O sea, imaginaros la cantidad de bases, planetas, lugares donde los Anunnakis están dentro de esta galaxia. Allí, como humana, como dentro de la raza de los Tal Shiar, es donde ella conoció a su madre de esta vida, como también a su hermana de esta vida. Y de allí se crearon lazos fuertes que le ha permitido, ahora ya una vez en la Tierra, encarnarse aquí. ¿Qué más? Pero ella, dentro de la raza de los Tal Shiar son una raza procedente de los Tal, donde una parte de ellos están involucrados con los reptilianos, los Ciacar, y los ayudan, y también con los grises también involucrados en las guerras de Orión. Pero hay otra raza que no comulga, otra parte, perdón, de esta raza que no comulga, igual como todos los humanos, no todos comulgamos con lo mismo, pues lo mismo, allí también. Hay un sector que realmente participa activamente con los reptilianos y ciertos grises, y hay otro sector que no. Entonces ella quiso formar parte del sector que ayudaba a los reptilianos y a los grises, porque su tendencia fue no solo atraparse en la mente, sino también en la arrogancia, en el poder. Ella quería realmente vivir el poder, experimentar el poder y sentirse superior a los demás. Así que colaboró realmente con el imperio de Orión. Pero hay más, porque yo he comentado al principio sí, pero una parte de ella era delfín, es delfín. Y como delfín, ¿qué trayectoria ha tenido? Como delfín, de alguna forma, ha ido siguiendo las encarnaciones de ella como humana y también como otros seres, aunque no se ha encarnado en los mismos lugares, pero sí que se ha ido encarnando en esta galaxia, ese delfín. Y en particular, por ejemplo, se encarnó en la estrella, en un planeta acuoso de la estrella Capella de la constelación del Auriga. Y allí se encarnó como delfín en la quinta dimensión.
en ese planeta acuoso ha estado mucho tiempo encarnada como delfín, como una forma de ir anclando en esta galaxia su luz, su esencia, para cuando mi clienta estuviera preparada, pudiera empezar a recuperarla. Y a partir de aquí, el delfín se encarnó en la Tierra finalmente. La primera vez fue durante la civilización minoica en Creta, también el imperio griego, y ha estado encarnándose en el Mediterráneo, por lo tanto, durante mucho tiempo hasta ahora, siempre con esa intención de mantener en ese interior suyo la luz, la esencia propia de mi clienta. Y puede ser que sea por eso que ella dice que siempre se siente muy atraída y que necesita acercarse al Mediterráneo, ir a la playa y estar ratos en la playa, incluso bañarse en él. ¿Por qué? Pues seguramente es esa conexión con ese delfín que la llama. A partir de aquí, ¿qué más? Una vez también como humana, una vez ya terminó de estar encarnada en las Pléyades, entonces ya bajó a la Tierra. Después de ser humana de los Tal Shiar, se encarnó a la Tierra. Y una vez en la Tierra se encarnó a los tiempos finales de la Atlántida, cuando habían realmente experimentos genéticos secretos y por lo tanto que se estaban perfeccionando y que esos experimentos genéticos estaban enfocados a crear híbridos entre humanos, reptilianos, maitras también, y por lo tanto desde estos híbridos permitir que estos seres, fueran reptilianos, fueran los maitra, pudieran encarnarse en un cuerpo humano. O sea, realmente lo que querían era conseguir al final que estos seres pudieran encarnarse en el interior de un cuerpo humano y estar en la Tierra. Ella, cuando se quiso encarnar en la Tierra como humana, claro, tenía con ella esas partes dispersas. Maitra, por ejemplo, Tilito Kurt, Dohu, y por lo tanto necesitaba, en su interior, el ADN, su ADN era un ADN único que englobaba todas estas experiencias, todas esas proyecciones del alma. Y por lo tanto también necesitaba cuerpos que pudieran albergar un ADN diverso. Por lo tanto, se encarnó en la Atlántida a través de algunos experimentos de híbridos, porque fue la forma de poder entrar en un cuerpo trayendo consigo todas sus proyecciones, todo lo que ella había sido, todo su ADN. Y a partir de aquí, pues ya ha tenido una trayectoria en la Tierra desde entonces hasta ahora. Entonces, si ahora eso ha sido a un nivel más espiritual, más galáctico, en cuanto a sus guías espirituales, a los seres de luz que la acompañan, ¿qué tipo de seres de luz la están acompañando en estos momentos? Principalmente la denominada energía arcangélica Azrael. ¿Por qué Azrael sí está asociado a la muerte? Porque realmente en esta vida es muy importante para ella ir realizando procesos interiores de muerte-renacimiento. No tanto vivir la muerte exterior de otras personas, sino la suya propia interior, para ir renaciendo, para ir incorporando partes de su alma que aún ahora están muy dispersas y que la desconectan de su esencia de luz. También tiene las energías arcangélicas denominadas Chamuel.
que sobre todo están enfocadas para ayudarla a conectar con paz interior, con el propósito de su alma, ayudarla a vivir desde la paz, por lo tanto, y también vivir en paz sus relaciones con los humanos, estableciendo conexiones que sean de igual a igual, sin ella querer dominar, que tiene esa tendencia, pero también sin querer ser dominada, que claro, es la otra parte. Y finalmente, bueno, aparte de su delfín, que también lo tiene, como ser de luz que la acompaña, también tiene las energías del plano arcangélico denominado Saquiel, que la ayudan a conectar con prosperidad, con éxito y también con agua, con las emociones, porque claro, necesita mucho. El haber sido tan mental, ahora necesita mucha conexión con las emociones, conectar con sus emociones, aprender a manejarlas, pero también conectar con esa capacidad de prosperidad, de éxito, que a pesar de todo lo vivido, a pesar de esa gran dispersión, de esa desconexión de su esencia, si está aquí no es para pasarlo mal, sino para recuperarse a sí misma, reestructurarse, mientras va caminando por la vida desde la prosperidad y por lo tanto sustentándose a sí misma sin miedo y sintiendo que la vida la sustenta y por lo tanto teniendo las necesidades básicas cubiertas y pudiéndose dedicar más a sí misma, tener tiempo para sí misma y también de esa forma confiar en la vida, en la magnanimidad de la vida, en la bondad de la vida. Si nos vamos un poco a su carta natal realmente es muy interesante. Por ejemplo, tiene el eje nodo sur, nodo norte, que representa su camino de vida, lo tiene que va de la casa 2 a la casa 8. Y además en la casa 2 tiene a Quirón y también tiene a Venus. Aquí, ¿qué es lo que le está diciendo? Quirón le recuerda el poder que ha tenido, el abuso de poder que ella ha ostentado. Y ese abuso de poder a veces cuando le sale con fuerza, ofusca, ofusca y esconde a su capacidad, a su Venus, a su capacidad de amarse, de conectar con la autoestima, con la bondad de la vida. Es en la casa 2 donde domina Quirón realmente, que se encuentra su nodo sur, diciéndole, esto es tu pasado, ahora ya ve más allá de él. No se trata de alejarse de él, sino conocerlo para irlo integrando, pero a medida que lo va haciendo, encaminarse hacia la casa 8. ¿Qué es la casa 8? La casa 8 es la casa que engloba, por ejemplo, la capacidad de conectar con metafísica, con capacidades extrasensoriales, de ver más allá del consciente. Pero también está asociada a la sexualidad, a las herencias, por ejemplo, pero también a la muerte y el renacimiento. Y su nodo norte la dirige hacia aquí, juntamente con Neptuno. ¿Y esto qué significa en este caso? Neptuno tiene la capacidad no solo de conectar con la espiritualidad, sino también de difuminar o hacer desaparecer, disolver todo aquello que nos sirve. En su caso, principalmente, dentro de la casa 8, disuelve la sexualidad, disuelve también la parte de herencias, tiene que aprender a sostenerse por sí misma, sin esperar nada dentro de la familia, de herencias familiares ni de ningún otro tipo, para que se enfoque en sus procesos de muerte, renacimiento. Y por lo tanto, también la carta natal le está diciendo lo mismo. Deja el pasado, desidentifícate de él para caminar hacia un futuro distinto de ti misma, donde vas conectando cada vez más contigo, recuperándote y reconectando también con tu parte única, distinta, preciosa que eres.
Además, por ejemplo, también tiene el centro galáctico en la casa 7. ¿Eso qué significa? Significa que el centro galáctico la ayuda a resolver conflictos con las personas, pero en profundidad, desde la espiritualidad, desde el mismo universo, a medida que se conecta con su yo superior, con el corazón, la ayuda a resolver conflictos, a vivir las relaciones de una forma armónica, pacífica y, como decía antes, sin dominar ni ser dominada. Y a partir de aquí la ayuda a crear, a construir relaciones que sean sólidas, armónicas, basadas en la igualdad y en el apoyarse mutuamente, el ayudarse mutuamente. Mientras que el gran atractor, es el, ya lo diré, perdón, el agujero negro, el super agujero negro masivo que se encuentra situado en el super cúmulo de galaxias denominado la Niaquea. Pues este agujero negro, que evidentemente es muchísimo más masivo que el agujero negro situado en el centro de nuestra galaxia, lo tiene en la casa 6 y impulsándola a estar al servicio de los demás, a querer ayudar en la medida que ella sepa y en la casa 6, en el cada día, en su vida cotidiana. No es necesario que se dedique a ningún tipo de terapias, a hacer nada espectacular, a liderar nada espectacular, sino simplemente en el cotidiano, sea en la calle, sea en el trabajo, sea en casa. Y de esta forma ir contribuyendo a crear un nuevo paradigma en la Tierra. Mientras que también para ella es muy importante ir despertando, activando su niña interior, conectar con su inocencia, conectar con los colores de su alma, conectar con la alegría, la capacidad de juego, con los niños. Ella tiende a decir que no le gustan los niños, pero de entrada porque está separada de su propia niña interior y necesita recuperar, reconectar con ella. Por otro lado, ¿qué más quería comentaros así interesante? Por ejemplo, sí, su luna en Acuario quiere ser innovadora, quiere viajar, siempre tiene tendencia a viajar, pero también a no enraizarse en un lugar fijo, a no anclarse en un lugar fijo, porque en el fondo hay un miedo importante a vivir. Pero esta luna que solo quiere viajar, moverse, no estar en un lugar mucho tiempo para tampoco establecer conexiones, relaciones más profundas con la gente, no puede hacerlo sin antes estructurarse. Y estructurarse me refiero a conocerse más a sí misma, a estar más conectada con su esencia, con su conciencia de luz, porque tiene Saturno también, pero Saturno es antes que la Luna. Saturno le dice, vale, tú quieres viajar, pero primero estructúrate, ancla quién eres, o ves anclando, realiza ese movimiento de anclaje hacia adentro, de reconexión contigo misma, de ser tú tus propias raíces, y a partir de aquí ya irás viajando, porque si no, de lo contrario, ¿qué sucedería? Que se dispersaría aún más y por lo tanto no realizaría ese propósito de vida principal que ha venido a hacer, que es encontrarse a sí misma e irse recuperando y reconciliando. Y ahora ya sí, con este ejemplo ya os dejo para que veáis que realmente las personas podemos ser muy complejas, nunca sabemos lo que puede haber tras el comportamiento de un alma o de las almas en general, y que estamos todas aquí, todos aquí, realizando un proceso interior, cada una a su ritmo y según su conciencia, pero la Tierra nos apoya a todas, nos sostiene
a todas independientemente de lo que hayamos hecho. Nos apoya en un proceso de despertar, de activación de nuestra conciencia y de recuperación de nuestro ser. Que tengáis un día muy bonito, lleno de amor y luz. Y si quisierais concertar una visita de astrología galáctica, no dudéis en escribirme en mi email que está aquí debajo del vídeo. Hasta pronto.